Muy buenos días, es domingo, tenemos una semana por delante en la que el mercado espera que los alcistas sigan tomando el control, pero empiezan a tener sus dudas. Distintas encuestas este fin de semana apuntan a que los gestores de fondos de inversión ven complicado que no haya volatilidad y que no haya tensión en el mercado. Los gestores de fondos que están incluso recogiendo posiciones viendo la postura tan alta que ahora mismo tiene el mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en valores también como el oro, en lo que les lleva a pensar que aunque el posicionamiento alcista es importante, la recogida de beneficios en el momento actual también lo puede ser de una manera importante. Por lo que semana para ver tendencias, semana para ver si el movimiento alcista sigue encima de la mesa, tiene todavía mucha más proyección y hasta cuándo y ver cómo. La clave fundamental que están poniendo encima de la mesa acaba en los últimos días de abril. Dicen que esa posición en mayo de miedo de altura puede llevarnos a una especie de volatilidad contenida que reduzca gran parte de los beneficios del año, pero que no sea como se esperaba a finales del 2022, una caída al entorno de los 3.200, 3.300, 3.500, SP500, sino que lo dejen en el entorno de los 3.800, de los 3.800. La clave fundamental del día gira en lo que Hungría ha hecho en las últimas horas y Polonia en el último día. Polonia y Hungría han vetado el grano ucranio y amenazan además ahora mismo con agrietar definitivamente la postura europea en apoyo a Ucrania. Hay varias claves fundamentales en el camino. La parte fundamental, después de haber llegado a un acuerdo hace apenas una semana, es que en Polonia los agricultores están viendo cómo le inundan el mercado, le destrozan los beneficios, los pocos que ya les quedaba con la entrada del grano ucranio, y el gobierno de Morawiecki, que tiene elecciones este otoño, ha decidido empezar a poner pie en pared a lo que considera un abuso por parte de la Unión Europea de gestionar de esta manera la entrada de determinados granos, cultivos, a través de Polonia, que no está siendo a través de Polonia, sino que se están quedando en Polonia. En concreto, el trigo, el maíz, las semillas de girasol y la colza, y el aceite de colza, que estaría provocando la fotografía actual. ¿Qué hizo Hungría de inmediato, a últimas horas de la noche de ayer? Decir que se unía a ese veto por parte de Polonia hasta finales, hasta mitad de verano, donde a partir de ahí se volverá a analizar cuál es la fotografía. Eso tensiona el mercado en el sentido de que ese grano ucranio va a tener que buscar rutas alternativas para entrar a la parte más occidental de Europa, pero salva una parte fundamental para Polonia y Hungría, que era ver cómo ese grano ucranio generaba un problema muy importante precisamente en los agricultores. Ha dicho Ucrania que el problema no lo tienen los agricultores polacos, sino los agricultores ucranianos, que están viendo en esa fotografía cómo tienen una guerra en su propio territorio. Aún así, Morawiecki ha contestado que ya la decisión está tomada y que no la va a modificar, sobre todo porque cree que el daño para el agricultor polaco está siendo ya enorme. Había sido Polonia un aliado sin fisuras para Ucrania, había sido Polonia en gran parte de las gestiones, de las negociaciones internas en la Unión Europea, un apoyo importante para Ucrania. Sin embargo, ahora la fotografía que marca Polonia es la de resquebrajar también ese bloque del este de Europa frente al bloque más continental, al bloque más occidental de Europa. A partir de Francia, Alemania, España, Portugal, a partir de ahora, Meloni, ¿qué es lo que se puede presentar? Pues la clave fundamental está en entender ahora mismo si Polonia, que ha dicho que va a seguir apoyando en todo a Ucrania, hace determinados pasos hacia atrás. ¿Dónde? En la adhesión de Polonia, en la adhesión de Ucrania dentro de la Unión Europea. Piensen a dónde van ahora mismo esas grandes cantidades, esas ingentes cantidades de dinero de la PAC, de la política agraria común, principalmente a Polonia, a Hungría, a los países del este, que cambiaron la fotografía de las ayudas desde los países como España, los países del sur de Europa, a los países del este de Europa. Si Ucrania entra, gran parte de las políticas agrarias comunes de la PAC marcharían a Ucrania, en detrimento de Polonia, de Hungría y de otros países. Ahora mismo, Ucrania no ha pedido la entrada de una manera muy formal, de una manera totalmente formal, a la Unión Europea, pero se espera que lo haga en breve, y sobre todo la Unión Europea, von der Leyen, en una de sus últimas visitas a Zelensky, le llevó los documentos para poder, en ese caso, empezar a dar pasos.
Y los pasos iban precisamente por el lado agrícola, por una especie de plan paralelo a la PAC, a la Política Agraria Común, que fuera insertando dentro de la Unión Europea a Ucrania en el lado precisamente agrícola. Aquello ya no gustó demasiado, de tal manera que lo que sí vio Polonia es que si el mercado local no tenía una afección muy fuerte, podía dejar el tránsito de esos cereales, de esos granos, de una manera, que no pararan en Polonia en la distribución, sino que fueran directamente hacia Europa, y ellos consideraban, Polonia, que eso no tendría una afección demasiado grande en la parte interna, por supuesto, ni tampoco en las ventas hacia la parte más occidental europea, sino que vendría a complementar las ventas suyas. Lo que ha visto Polonia es que la situación no es así, que la fotografía ahora mismo es de que sus agricultores se están empobreciendo de una manera muy agresiva por la inundación de cereal ucraniano, que ya no mira hacia Rusia, sino que mira hacia Europa, que ya no vende hacia el conjunto ruso, sino que marcha hacia el viejo continente, y ahí Polonia ha visto que la fotografía ni tan siquiera, sin parar en Polonia, puede permitir la fotografía actual. De tal manera que lo que busca es forzar a la Unión Europea a un mínimo de aranceles, y ese mínimo de aranceles sí restablecería el orden anterior en un 70-80%, de tal manera que no hubiera una afección tan grave o tan grande para sus agricultores. La fotografía es muy complicada, sobre todo porque hay que ver cómo reacciona Ucrania, aunque ya hemos visto decir que sus agricultores son los más perjudicados con el vecino polaco, y la fotografía clave que está intentando evitar von der Leyen en la Unión Europea es la creación de un eje precisamente en toda la zona del Báltico, en toda la zona del este de Europa, donde Polonia y Hungría lideren un movimiento de bloqueo de determinadas decisiones europeas. La fotografía no es nada sencilla en estos momentos, en este domingo, sobre todo porque Polonia amenaza que si la Unión Europea le impone este movimiento de quitar el veto, que no quiere quitarlo, pero se lo impone mediante ayudas que le quita, que no llegan a Polonia, ahí la fotografía puede empeorar muchísimo, sobre todo teniendo el apoyo de Hungría y de otros países del este de Europa, que podrían acercarse a Polonia intentando buscar un poco de contrapeso. Como les digo, hay elecciones en otoño en Polonia y eso también marca muchísimo la fotografía. El otro punto clave del día viene en el entorno de la vivienda. Hemos visto que el crédito, sobre todo en el real estate comercial, está muy dañado. El descenso de los precios, sobre todo por la salida del coronavirus, del teletrabajo y esa gran cantidad de puestos de trabajo que ya no van a la oficina. Hemos tenido que ver cómo JP Morgan le dice a los banqueros senior, tenéis que volver a la oficina, no podéis seguir estando teletrabajando ad eternum. Se nos va marcando en el balance de los bancos, pero la afección sigue pareciendo demasiado poca. La clave fundamental está en la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos este domingo como fotografía alrededor de la vivienda? Pues un desplome sin precedentes en el crédito hipotecario que empieza a mostrarnos como lo que ya se ha vivido un poco en Estados Unidos, lo que se está viviendo en Australia, lo que se vive en gran parte del mundo, empieza a llegar de una manera generalizada a Europa. BNP Paribas ha sacado un informe que apunta una caída generalizada del crédito hipotecario que empuja a una caída del precio de la vivienda. Señala que un 74% de los bancos europeos, señala BNP Paribas, admiten que la demanda de hipotecas ya ha caído y, consiguientemente, son cada vez más los analistas que ven que esa caída del crédito hipotecario conlleva de manera inexorable una caída del precio en toda Europa y también en países donde no había caído el precio de la vivienda prácticamente, como España, donde está todavía todo el ajuste potencial del precio de la vivienda por hacer. ¿Cuánto es eso? Bueno, piensen que es muy poquito. Los informes que se están planteando por parte de CaixaBank Research o de BNP Paribas establecen que en España la caída sería no superior al entorno del 2,5-3%, es decir, una caída pequeña. Sobre todo si comparamos con que Estados Unidos ha tenido un ajuste ya del entorno del 6% y se espera que ese ajuste del 6% camine hacia el 20%, donde se espera que sea la mayor caída del precio de la vivienda a nivel internacional, seguido de Nueva Zelanda, que le queda por hacer más o menos un 15% de ajuste para llegar al entorno del 18%,
Suecia, Australia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos o Alemania, donde le queda un ajuste todavía del 8% para terminar el ajuste del precio de la vivienda en el entorno del 15%, con lo que ya lleva, es decir, en torno del 7%. De tal manera que el precio de la vivienda empieza a marcarnos que los bancos tienen que empezar a entender que una parte de la recesión va a venir en el momento en el que el precio de la vivienda por fin ceda. ¿Cuándo va a ceder por fin? Lo están pensando los compradores y los vendedores ahora mismo. Pues ninguno de los informes ven cuál es el momento puntual en el que se va a encontrar el momento de entrada, pero sí se percibe un movimiento continuo en todo este 2023 hasta el primer semestre del 2024. Es decir, nos quedaría algo así como año y un trimestre, de ajuste que estaría empezando ya, se perciba o no se perciba por el usuario final, y que caminará hasta más o menos mitad del año que viene. El otro punto fundamental está alrededor de Macron. Macron la lió en ese COS el domingo pasado. Macron en esa visita a Xi Jinping intentó arreglar lo que él consideraba que podía él solo conseguir, no lo consiguió. Y lo que ha hecho en las últimas horas Macron es hablar con Zelensky sobre el papel de China en la guerra y ese plan de paz. Un Macron que lo que ha planteado es precisamente ver cómo pueden conjugarse el plan de Zelensky, el plan de Ucrania, con el plan de China, intentando que Zelensky se mueva a un inicio del proceso de negociación de paz sobre la base de lo que sea. Una mezcla de los dos, 85% chino, 15% ucraniano, 50% ucraniano, 50%... Le da lo mismo. Lo que le habría comentado a Zelensky, según hemos conocido, o lo que según se está conociendo, es que se tiene que llegar a un modelo de negociación de paz, a una mesa de negociación de paz, lo más pronto posible. El otro punto fundamental alrededor de Macron es que ya tiene la ley que aumenta a los 64 años la edad de jubilación, y la pregunta que habría que hacerle a Macron es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Manuel, no? ¿De qué manera queda dañada la imagen de Manuel Macron, la fotografía de Manuel Macron? ¿De qué manera queda completamente resquebrajada la fotografía en Francia, entre el gobierno y sus ciudadanos que no quieren cesar las protestas? Vamos a ver por qué el resto del plan de Macron de cambio económico también va a levantar ampollas en los próximos meses. De tal manera que la fotografía de las protestas, por un lado, no ha terminado, por otro lado, está esperando a ver cómo se termina por configurar en este aspecto, en esta fotografía. Pero la posición de Macron va a tener que tender más a lo exterior que a lo interior. Y esta es la clave fundamental. Vamos a ver a Macron, pues eso, visitando a Xi Jinping como hemos visto, hablando ahora con Zelensky, se juega todo en el plan de paz. Macron juega al exterior. No tiene ahora mismo una fotografía fácil en el interior de Francia, ha vivido incluso altercados en los últimos días, ha vivido incluso protestas ya en sus eventos, en sus actos, pero Macron sabe que a nivel externo sigue jugando la baza de ser uno de los líderes europeos en el que va a intentar buscar que su papel vaya ganando cada vez más fuerza a nivel europeo, a nivel internacional. El ministro de Defensa de China viaja hoy en visita oficial a Rusia, y ojo porque la fotografía fundamental de esta visita nos lleva al punto prácticamente final de estas claves de domingo, en el que China sigue fortaleciendo y sigue haciendo una visibilidad exterior de su política que no se la ha visto a Xi Jinping en los últimos mandatos. El ministro de Defensa chino viene sobre todo para alinear estrategias alrededor de Asia-Pacífico, es decir, alrededor del Pacífico, es decir, alrededor de Taiwán, que vienen a volver a poner en nerviosismo en un grado elevado, sobre todo a Estados Unidos, pero también a Japón y a Corea del Sur, que están viendo cómo el papel de China a la sombra de Rusia va creciendo cada vez más y va poniéndonos ese gran cisne negro en la economía que todavía no se percibe que nos pueda explotar ni en el 23 ni en el 24, que es el enfrentamiento ya abierto entre China y Estados Unidos. Un enfrentamiento que va caminando, que va dando pasitos, que va dando un movimiento, pero que durante las últimas horas distintos economistas han ido apuntando que es la clave fundamental que nos va a marcar en el próximo año. Ver cómo el cisne negro
termina por quitarse la careta de la guerra de Ucrania, es decir, de Rusia, para ponerse directamente la foto en la cara, en ese cisne negro, de Xi Jinping, marcándonos el que puede ser el gran desafío de este siglo XXI. Ver cómo se va a producir el ascenso de China, primera potencia del mundo económica. Ahí Estados Unidos va a hacer todo lo posible para retrasarlo, ya lo está haciendo, sobre todo en el capítulo de semiconductores, pero algo más importante, cómo el multilateralismo, cómo esos entornos de G7, de G20 van a cambiar, cómo el entorno de multilateralismo, que ahora mismo no hemos visto en los últimos 100 años, va a cambiar a un entorno donde hay dos potencias con visiones diferentes de la economía, de la geopolítica y sobre todo de la transición energética. Ojo a este último punto, porque el G7, que está reunido estos días, acaba de dar una entrada, una especie de salvoconducto al gas natural para evitar que ese cambio o esa transición energética que va hacia esa energía solar y eólica no tenga una pata que asegure que todo el proceso se produce. Y esa pata es sin duda el gas natural. De tal manera que, ojo al cambio en la transición energética que va caminando también al multilateralismo. Si queremos, o si quiere Occidente que China se suba a ese camino, va a tener que darle vías de salida. Y una es la que el G7 ya ha hecho en las últimas horas. Decir que el gas natural va a tener un papel predominante, un papel preeminente en el capítulo de la transición energética que vamos a vivir en los próximos años. Buen domingo y muy buen descanso.